Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Una feliz y bendecida mañana para todos. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este encuentro dominical de hoy, domingo 25 de abril. Y hoy hemos preparado este tema, descansando en Dios. ¿Se ha llegado usted a sentir como con pesadas cargas, como cansado, pero no ese cansancio que viene de la parte física? No, ese cansancio como que viene del alma, ese cansancio emocional, ese cansancio espiritual. ¿Se ha llegado a sentir así como que usted dice, no quiero nada ni de nadie, no quiero escuchar a nadie, me siento cansado, estoy que no puedo más? ¿Se ha llegado a sentir así? Pues hoy, en esta transmisión, en los siguientes minutos, vamos a estar hablando de dos claves que encontramos en un solo texto, en un versículo que está en el libro de los Salmos. Yo diría que una frase que está en el libro de los Salmos y que es poderosísima, que si la aplicamos a nuestra vida, que si la vivimos, podremos descansar en Dios aún en medio de los momentos más difíciles. Así que le invito para que me acompañe en los siguientes minutos con este tema, descansando en Dios. Recuerde que hay un grupo de personas que están orando por ustedes, que están leyendo sus peticiones de oración. Si usted quiere escribirnos, quiere comentarnos a través del chat, díganos el por qué quiere que oremos, en dónde se conecta y vamos a estar orando por ustedes. Recuerde que hay un buen grupo de personas que leen sus peticiones y que oran por ustedes hoy y el resto de la semana. Y además también en la parte final vamos a estar haciendo una oración a nuestro Dios. Así que acompáñenos por favor en los siguientes minutos y díganos el por qué quiere que oremos y vamos a estar orando por usted. No solo hoy, sino también en el transcurso de la semana. Permítame, mi amiga y mi amigo, entrar de una vez con este tema, descansando en Dios. Sabe que hay momentos en la vida donde nos sentimos, así como lo decíamos hace algunos instantes, cansados. Pero no solo hablamos del cansancio físico, no estamos hablando de ese cansancio que se recupera en la noche, que se recupera después de dormir, no. Estamos hablando, bueno, también del cansancio físico, pero también estamos hablando de un cansancio emocional y de un cansancio espiritual, de esos mismos que experimentó Elías cuando él dijo que se quería morir, ese cansancio que viene del alma, ese cansancio emocional, ese cansancio espiritual. De ese cansancio estamos hablando. Cansancio que llega muchas veces porque estamos necesitando una respuesta de Dios y esa respuesta no llega. Y esa espera constante a la respuesta a nuestra necesidad, a nuestra oración, nos produce cansancio. Eso ha llegado a pasar, eso le ha pasado a muchos, que oran y oran esperando una respuesta, la respuesta se demora y se cansan, desmayan. De ese cansancio estamos hablando. Cuando nos cansamos de esperar, de ver que nuestros problemas no tienen solución. Tratamos de mirar alguna alternativa, pero no la vemos. Y eso nos lleva a un cansancio no solo físico, sino también espiritual y emocional. También hablamos de ese cansancio espiritual que llega cuando nos angustiamos porque queremos ver resultados, pero no los vemos. O mire, ¿cuántas veces decimos, yo trato de hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas bien y busco hacerlas, pero las cosas no mejoran? Y empezamos a preguntarnos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con las circunstancias? ¿Qué sucede con mi tiempo de oración? ¿Qué pasa? Y repito, vernos en esas circunstancias nos hace muchas veces empezar a sentir cansancio. Ese cansancio que viene del alma. ¿Y sabe algo? Ese tipo de cansancio, por ser del alma, puede ser peligroso, porque nos puede llevar a alejarnos de Dios. Puede hacer que dejemos de alimentarnos y de fortalecernos espiritualmente. Y lentamente, de poco en poco, casi sin notarlo, vamos perdiendo las fuerzas. Nos vamos debilitando en nuestra relación con Dios hasta el punto de llegar a sentirnos cansados. Cansados del alma, cansados en nuestro ser interior.
cansancio que viene muchas veces como consecuencia de llevar cargas pesadas sobre nuestra vida. Ahora, quiero invitarle para que el día de hoy tengamos en la cuenta esto. Y es que aunque es imposible impedir que pasemos por momentos difíciles, aunque es imposible evitar que pasemos por pruebas, lo que sí podemos manejar es el cómo vamos a enfrentar esas situaciones. Lo que sí podemos hacer es evitar que las situaciones difíciles nos destruyan. Lo que sí podemos controlar son nuestras reacciones frente a las dificultades de la vida. No podemos impedir que las pruebas y las dificultades lleguen. El mismo Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Eso no lo podemos impedir. Pero en donde sí tenemos control es en la forma en la cual podemos enfrentar esas circunstancias adversas. Permítame hoy, en tan solo 2 textos bíblicos hermosísimos, que en mi caso han sido muy importantes porque me han ayudado a descansar en Dios cuando siento que las cosas se me salen de las manos. Y es el Salmo capítulo 40, versículo número 1 y versículo número 2. Estos 2 textos bíblicos, estos 2 versículos nos dan a conocer 2 claves para que usted y yo aprendamos a descansar en Dios. Yo lo he aplicado a mi vida y quiero compartirlo con usted para que a partir de hoy, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de ese cansancio emocional y espiritual que muchas veces suele llegar, lo apliquemos en nuestra vida. Escuche lo que dijo David en el Salmo capítulo 40, verso 1 y verso 2. David dijo: pacientemente esperé a Dios, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso dice el Salmo capítulo 40, verso 1 y verso 2, 2 textos bíblicos que nos van a dar 2 claves poderosas para que usted y yo aprendamos a descansar en Dios en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la adversidad. Mire, David había vivido la amarga experiencia de sentirse como en un pozo profundo de desesperación, como en un lugar donde él no veía alguna salida, donde de pronto sentía que se ahogaba en medio de tantos problemas, en medio de tantas situaciones difíciles. Y quiero invitarle para que tan solo por algunos segundos se imagine ese cuadro. Imagínese a alguien en un pozo profundo, tratando de buscar ayuda, tratando de gritar, pero nadie le escucha, tratando de escalar el pozo, pero es imposible. Trata de subir unos cuantos centímetros, pero se resbala y cae. El agua empieza a crecer y él empieza a sentir que se ahoga. Pues mire, David compara su situación de desesperación de esa manera, como en un pozo profundo. Le pregunto, mi amiga y mi amigo, ¿se ha llegado usted a sentir así? ¿O se siente así en este momento? ¿Solo o sola? ¿Como que no ve la salida a su situación? ¿Como que trata de hacer una cosa y otra para salir de la situación, pero no puede? ¿Como que resbala y vuelve otra vez al mismo lugar? ¿Se ha llegado a sentir así, como que grita para que alguien venga a ayudarle, pero nadie le escucha? ¿Se ha sentido así con miedos? ¿Frustrado, frustrada? ¿Con dolor? ¿Sin esperanza? Pues mire, así se encontraba David, como en un pozo profundo, al cual él le llamó desesperación. Repito, puede que usted hoy se encuentre en una situación similar, como en un pozo profundo. Mire, ¿a cuántos la crisis que hemos vivido en los últimos meses le ha venido golpeando tanto que siente que no puede más? ¿Cuántas personas han perdido familiares en este último año, en estos últimos meses, a causa de toda la pandemia y de lo que hemos vivido en este último año?
Pues todo este tipo de situaciones que afectan la familia, la economía, la paz interior, nos llevan muchas veces allí, a pozos profundos de desesperanza, de desconsuelo. ¿Cuántos han sufrido en este último tiempo el abandono de alguien a quien amaban, pero esa persona les abandonó? Y no porque hayan partido de este mundo, sino porque la relación se quebró, la relación se echó a perder. ¿Cuántos se encuentran en este tiempo con el corazón roto? ¿Y qué hablar de los problemas económicos, las deudas que acosan, o los problemas familiares con su pareja o con un hijo que se salió de las manos? O la enfermedad cuando toca la puerta de nuestra vida o la de algún miembro de nuestra familia. O problemas que enfrentamos hoy a los que no les vemos salida. Pues repito, David se sentía así, como en un pozo profundo de desesperación, de angustia por los problemas que en ese momento estaba enfrentando. Pero ¿sabe qué aprendemos de David? Que él no se quedó allí, lamentándose por la situación, o simplemente viendo la situación desesperante. No, él no se quedó allí. Según este salmo, David usó dos claves que le ayudaron a salir de la situación de angustia. David usó dos claves que le ayudaron a descansar en Dios. Y la descubrimos iniciando la lectura de este verso, del Salmo capítulo 40, verso 1 y verso 2. Volvámoslo a leer. Dice David: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mire, la primera clave, mi amiga y mi amigo, es esta. David esperó con paciencia en Dios. David esperó con paciencia en Dios. Él dijo: pacientemente esperé a Jehová. Mire, una de las grandes herramientas que tenemos para descansar en Dios y superar la desesperación y superar la angustia es esa: esperar en Dios pacientemente. Ahora, ese esperar pacientemente no es un cruzarnos de brazos y acostarnos a esperar todo el día a que Dios resuelva la situación y a que Dios traiga lo que necesitamos. No, no es ese tipo de espera, no es una espera pasiva, no es una espera donde nos acostamos a esperar que Dios haga todo, aún lo que a nosotros como seres humanos nos toca hacer. No es ese tipo de espera. Es una espera activa, haciendo algo, moviéndonos a hacer algo. Y permítame compartirle eso en los siguientes minutos, del qué es esperar pacientemente, del cómo podemos esperar pacientemente en Dios. Mire, para salir de esos pozos profundos de desesperación y encontrar descanso en Él, es importante, número uno, esperar pacientemente en Dios, pero creyendo. Espere creyendo en Dios. Mire, puede que lo que esté viviendo el día de hoy sea muy difícil, pero por favor, no deje de creer, no deje de hacerlo. Mire, quiero invitarlo para que pensemos en esto en los siguientes minutos. Quiero que ponga a volar su imaginación en los siguientes minutos. ¿Cómo se ha sentido usted cuando el ser amado, cuando la persona que ha amado, cuando el amor de su vida le ha dicho: yo soy tuyo y tú eres mío? ¿Cómo se ha sentido? ¿No es cierto que se siente bien cuando alguien nos habla así: yo soy tuyo y tú eres mío? Pues sabe, Dios le hizo a una persona esa declaración. Dios en una ocasión a alguien le hizo esa declaración. Y fue a un hombre llamado Abraham. Mire, en Génesis capítulo 15, verso 6 y verso 7, Dios le dijo a Abraham: Abraham, yo soy tu Dios y tú eres mío. Ahora, ¿sabe por qué Dios le dijo y le declaró esas palabras a Abraham? Yo soy tu Dios y tú eres mío. Una declaración hermosísima de Dios para Abraham. Mire, la Biblia es clara y dice del por qué Dios le dijo esto a Abraham, y se lo dijo
porque Abraham confió en Dios. Por eso Dios le declaró eso a Abraham, porque Abraham confió en Dios. El esperar pacientemente es una espera activa, no pasiva. Yo debo esperar, pero debo esperar creyendo, con mi fe activa, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y creyendo que Él tiene lo mejor para mi vida. Eso es importante hacerlo. Le invito para que usted a partir de hoy crea eso. Espere pacientemente en Dios, pero espere creyendo que Dios tiene el control de todo, de la situación que está viviendo, por muy difícil que sea, y que aún en medio de esa situación, Él sacará lo mejor para usted y para su familia. Y escuche esto, y que las cosas vendrán, llegarán, se van a dar en el momento y a la manera de Dios. Crea eso, mi amiga y mi amigo, que aún en medio de la situación más oscura de la vida, Dios está con nosotros y Él tiene el control absoluto de todo. Efesios, en el capítulo 3, verso 20, dice que Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Este texto bíblico a mí me llena, a mí me satisface, a mí me llena de fe, a mí me emociona, yo no sé a usted, pero a mí me emociona. Efesios capítulo 3, verso 20. Yo de usted, créalo, estaría escribiendo en alguna parte esta cita bíblica, Efesios 3:20, porque allí me dice que Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su petición? ¿Qué es lo que le está pidiendo a Dios? Mire, la Biblia dice que Dios tiene el poder para darme mucho más de lo que le pido. Mucho más. Hay que aprender a ver a Dios así. Hay que aprender a creerle a Dios de esa manera. Que Él tiene el poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Y escucha esto. Él tiene el poder para hacer mucho más de lo que usted y yo podemos imaginar. Él tiene el poder para hacer y para darnos mucho más de lo que usted y yo podemos imaginar. Efesios capítulo 3, versículo número 20. ¿Cuál es la situación que está viviendo hoy? ¿De enfermedad? ¿Recibió un diagnóstico médico difícil, contrario, y lo tiene en el suelo? ¿Lo tiene con un cansancio emocional que no puede? ¿Sufrió de pronto una traición? ¿Recibió la noticia de una separación, de un divorcio? ¿O está pasando por duelos, por situaciones difíciles? No sé por qué situación está pasando, pero lo que sí quiero decirle hoy en este encuentro dominical es que Dios tiene el control de todas las cosas y que de esa situación, por difícil que sea, Él sacará lo mejor para bendecirlo a usted, para bendecir a su familia, para bendecir a los suyos. Espere pacientemente en Dios como hizo David, pero espere creyendo. Y número 2, espere, pero obedeciendo. Mire, Josué, ya lo hemos hablado, tenía una gran misión y era la de conquistar una tierra que Dios le iba a entregar. Y frente a ese gran trabajo que tenía Josué, frente a esa gran misión, frente a ese gran compromiso, frente a ese gran sueño, frente a ese gran desafío, Dios le dio a Josué en el capítulo 1, verso 7 del libro que lleva su nombre, le dio una palabra poderosa. Le dijo que lo iba a prosperar en todo lo que él hiciera, en todo lo que él emprendiera, que Dios le iba a bendecir, que Dios le iba a abrir puertas, que Dios iba a estar con él, que Dios le iba a prosperar. Pero Josué tenía que hacer algo. Y lo que tenía que hacer Josué era cuidarse de obedecer todo lo que Dios le dijera. Escuche cómo se lo dijo Dios exactamente en Josué capítulo 1, versículo número 7. Le dijo Dios a Josué: solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi siervo Moisés. Escucha lo que le dice: no desobedezcas ni a una sola de ellas, y te irá bien por donde quiera que vayas. Y te irá bien por donde quiera que vayas. Mire, mi amiga y mi amigo, Josué tenía un gran desafío.
Josué tenía una gran responsabilidad. Josué tenía un gran reto por delante, que en algún momento podría traerle a su vida cierta ansiedad. Pero Dios le dijo algo poderosísimo y era: si quieres que te vaya bien, si quieres conquistar, si quieres ganar en todo, obedéceme, Josué, obedéceme y verás mi mano. Mire, repito, mi amiga y mi amigo, puede que hoy usted esté viviendo momentos difíciles, momentos duros, o que esté a punto de enfrentar un reto, que esté allí frente a un gran desafío. Lo que quiero decirle hoy es: no se angustie, no se desespere, descanse en Dios esperando pacientemente, pero descanse obedeciendo, siendo fiel a Dios. Y créalo, llegará ese momento donde veremos la mano de Dios obrando en medio nuestro, en medio de nuestra familia. Pero espere, obedeciendo. Número 3. Espere en Dios pacientemente, pero espere dando gloria a Dios. Espere dando gloria a Dios. Quiero invitarle para que recordemos de nuevo al hombre al que Dios le hizo la hermosa declaración de amor. ¿Lo recuerda? Lo dijimos hace algunos minutos. Un hombre al cual Dios le hizo una hermosa declaración de amor y de confianza. Cuando Dios le dijo: yo soy tu Dios y tú eres mío porque crees en mí. ¿Lo recuerda? Eso. Volvamos a hablar de Abraham. ¿Sabe qué dice la Biblia de Abraham? Dice que él esperó en Dios pacientemente su promesa, dando gloria a Dios. Abraham esperó en Dios pacientemente su promesa, dando gloria a Dios. Y allí está la tercera forma en la cual usted y yo debemos esperar pacientemente. Debemos esperar en Dios pacientemente, dándole la gloria a Dios siempre, aún por encima de la situación contraria que estemos viviendo. Escuche lo que dice Romanos capítulo 4, versículo número 20. Y permítame leerlo en la versión Nueva Biblia. Abraham no fue incrédulo a las promesas de Dios, ni dudó jamás. Al contrario, Abraham fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios. Escuche eso. Y así le dio gloria a Dios. Romanos capítulo 4, versículo número 20. Mire, mi amiga y mi amigo, en esos momentos difíciles, cuando sienta que no puede más, cuando sienta que ya sus brazos van a caer, allí en ese momento levante sus manos y glorifique a Dios, exalte a Dios, exáltelo a Él por encima de cualquier situación que esté viviendo. Quiero que juguemos una vez más con la imaginación y vaya pasando esa película por su mente. Mire, Dios le dio una promesa a Abraham, la promesa de darle un hijo. Pero pasaron 25 años y Abraham no veía la respuesta por ninguna parte. Al contrario, Abraham miraba que cada día que pasaba, las circunstancias se tornaban más complicadas, las circunstancias se tornaban más difíciles. Él se miraba al espejo y se veía cada día más viejo y decía: pero por Dios, Señor, mira, tú me prometiste un hijo, pero han pasado 10 años, 15 años, 20 años, 23 años, Señor, y la bendición no llega, la promesa no llega, y me estoy haciendo cada día más viejo. Las cosas las veía más complicadas. ¿Le ha pasado a usted así? ¿Que le pide algo a Dios y la respuesta no llega? ¿Y siente que como que el ambiente y las circunstancias están más complicados? Pues lo mismo le pasó a Abraham. Abraham recibió una promesa de parte de Dios. Y entre más pasaba el tiempo, veía las cosas más difíciles, más complicadas. Pero ¿sabe cuál fue el gran secreto de Abraham? Que Abraham esperó pacientemente glorificando a Dios. Se lo voy a repetir. Abraham esperó pacientemente glorificando a Dios. Así todo fuera más difícil. Así todo fuera contrario. Ahora
la gran pregunta es, ¿qué es glorificar a Dios? Pues glorificar a Dios es reconocer su grandeza. Reconocer a Dios es darle el honor que solo Él merece. Reconocer a Dios es alabarlo y adorarlo. ¿Para recibir algo de Él? No, porque Él y solo Él lo merece, porque solo Dios es digno de ser honrado y adorado. Glorificar a Dios es reconocer lo que Él es. Y aquí, mi amiga y mi amigo, vuelvo a lo mismo que le he dicho en las últimas transmisiones. Abraham glorificó a Dios porque él sabía quién era Dios. Solo podremos glorificar a Dios, usted y yo, cuando aprendamos a conocerlo. Cuando aprendamos a saber quién es Dios. No solo en teoría, claro que en teoría es importante, pero no solo allí en teoría, sino también en relación con Dios. Mire, Abraham sabía quién era Dios. Y él todos los días Abraham fortalecía su fe. ¿Y cómo fortalecía su fe Abraham? Pues él en tiempos de angustia le daba gloria a Dios. Así no viera la respuesta. Abraham, repito, sabía quién era su Dios. Y por eso supo glorificar a Dios. Conozcamos a Dios en teoría, en relación, para que usted y yo también glorifiquemos a Dios siempre, aún en los momentos difíciles. Quiero que volvamos otra vez a prender el televisor de nuestra imaginación, el televisor de nuestra mente. Y miremos solo rápidamente un episodio en la vida de Abraham. Mire, Dios le dio a Abraham una promesa. Y la promesa era que le daría un hijo. Pero Abraham estaba envejeciendo. Él se miraba al espejo y se veía cada vez más viejo. Y además, su esposa era estéril. Es decir, las circunstancias naturales no estaban dadas para que Abraham tuviera un hijo. Pero había una promesa. Y él, Abraham, decidió creerle a Dios, mas no a las circunstancias. Decidió creerle a la promesa. Y resulta que pasaron los años y la promesa no se cumplía. Hasta que a los 25 años le dio un hijo. Y cuando el hijo ya estaba bien crecidito, Dios le dice a Abraham, Abraham, entrégamelo, ve y sacrifícalo. ¿Y sabe qué hace Abraham? Abraham decide ir y cumplirle a Dios. Ahora permítame, le hago la siguiente aclaración. No sea que haya por allí un loco que diga que Dios le mandó a hacer lo mismo, que Dios le mandó a sacrificar a alguien. No, no, no. Estos tiempos son diferentes. Y hoy en día Dios a nadie le va a pedir de forma literal que haga eso de sacrificar a alguien. Así que no vaya por ahí a salir un loco diciendo que Dios le mandó a sacrificar a alguien. No, eso no es de Dios. Bueno, sigo con la historia. Resulta que Abraham se fue a cumplirle a Dios lo que él le había pedido, el de sacrificar a su hijo. ¿Y sabe por qué Abraham estaba decidido? ¿Sabe por qué Abraham estaba dispuesto a ir hasta el final a entregar a su hijo en sacrificio? ¿El por qué? Está en Hebreos capítulo 11, verso 19. Allí está la razón del por qué Abraham estaba dispuesto a ir hasta el final y obedecerle a Dios. Escuche lo que dice Hebreos 11, 19. Porque Abraham sabía que su Dios tenía poder sobre la vida y la muerte. Y esa confianza fue la que hizo que Abraham saliera de esa situación difícil. ¿Por qué Abraham estaba dispuesto a ir hasta el final? Porque él dijo, yo sé quién es mi Dios. El Dios que yo tengo es todopoderoso, tiene el control, tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y también sé que Él cumple lo que promete. Y él me dijo que me iba a dar una gran descendencia de este hijo. No de otro, sino de este. Así que yo creo que Dios cumple.
entonces Él no me va a fallar. Pero también creo que Dios tiene el poder sobre la vida y de la muerte. Si mi hijo se muere, Dios me lo va a resucitar. Yo creo en el Dios que cumple. Y yo creo en el Dios que tiene el poder sobre la vida y de la muerte. Yo creo que de ser necesario, Dios lo resucita. Esa era la confianza que Abraham tenía de Dios. ¿Y sabe por qué tenía esa confianza? Porque lo conocía. Y por eso Abraham salió de esa situación. Escuche exactamente al pie de la letra como dice Hebreos 11:19. Abraham sabía que Dios tiene el poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo. Y fue como si Isaac hubiese vuelto a vivir. Hebreos 11:19. ¿Sabe qué fue lo que hizo que Abraham superara un momento difícil? Que Abraham sabía quién era Dios. Abraham reconocía a Dios. Abraham conocía a Dios. Y escuche esta otra parte. Y resulta que en el camino, mientras Abraham iba con su hijo al lugar del sacrificio, su hijo, el pequeño Isaac, le pregunta: oye, papá, llevamos leña, llevamos fuego, vamos a ofrecer sacrificio. Pero papá, ¿y el corderito dónde está? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el corderito que vamos a sacrificar? ¿Y sabe qué le decía Abraham en el camino? Le decía Abraham a su hijo: hijo, Dios proveerá. Tranquilo, Dios proveerá. Dios proveerá. Se lo preguntó varias veces en el camino y todas las veces Abraham le dijo a su hijo: Dios proveerá. Dios proveerá. No te preocupes, Dios proveerá. ¿Se da cuenta, mi amiga y mi amigo? Abraham sabía quién era Dios. Abraham sabía que Dios no mentía y que si Dios le dijo que le iba a dar una descendencia de ese hijo, le iba a cumplir. Abraham sabía, Dios no miente. Abraham sabía que Dios le podía resucitar a su hijo porque Él tiene el poder sobre la vida y de la muerte. Y ahora Abraham sabía que el Dios que él tenía era un Dios proveedor. Abraham sabía quién era Dios y eso lo creía, de eso estaba convencido. Además, eso lo confesaba y eso lo aplicaba en su vida en medio de los momentos más difíciles. ¿Qué momento más difícil para Abraham que este? El tener que sacrificar a su hijo, pero allí estaba aplicando lo que conocía de Dios. Allí estaba reconociendo quién era Dios. ¿Y sabe cómo se llama eso? Eso se llama glorificar a Dios. ¿Quiere descansar en Dios? Entonces, espere pacientemente en Dios, pero glorificándole. En medio de la situación difícil, crea, hable, declare, viva al Dios que está por encima de esa situación. Si es una enfermedad, crea que el Dios que usted tiene es un Dios sanador. En medio de la situación económica difícil, que Dios es un Dios proveedor. Glorifique siempre a Dios, reconociendo quién es Él, dándole gloria a Él, alabando, honrando su nombre. Y número 4, esperemos pacientemente en Dios, pero siempre dando gracias. Volvamos a leer Romanos capítulo 4, versículo número 20. Dice que Abraham no fue incrédulo a las promesas de Dios, ni dudó jamás. Al contrario, fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios. Y escuche esto tan extraordinario, Romanos 4:20, y le dio gracias, y le dio gracias. ¿Cómo Abraham descansó en Dios? Esperando pacientemente. ¿Y cómo esperó pacientemente? Dándole gracias a Dios. Mire, mi amiga y mi amigo, la gratitud abre puertas. Pero escuche esto, de gracias, así no haya recibido la respuesta. De gracias, así la situación sea contraria. De gracias, así todo el panorama esté difícil, complicado, adverso. De gracias. ¿Qué hizo Jesús cuando tenía una multitud de cerca de 20,000 personas para alimentar y solo tenía 5 panes y 2 peces? ¿Qué hizo Jesús? Los levantó y dio gracias. En la escasez, ¿qué hizo Jesús? Dio gracias. Frente a la tumba de Lázaro, ¿qué hizo Jesús?
dio gracias al Padre, glorificó al Padre. Mire, hace algún tiempo decía en uno de nuestros devocionales que dar gracias a Dios antes de la respuesta se llama fe. Dar gracias a Dios por anticipado se llama fe. Dar gracias a Dios antes de ver en nuestra mano aquello que estamos pidiendo se llama fe. Así que no espere a que la respuesta se vea para ser agradecido. Por la fe, empiece a dar gracias por anticipado. Por la fe, empiece a dar gracias por anticipado. Y empiece desde hoy mismo. De gracias por la provisión que se va a desatar. Así la cocina, la alacena, la nevera esté vacía. De gracias a Dios. De gracias a Dios por su salud. Así esté enfermo en una cama o así el diagnóstico sea contrario, de gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque Él tiene el control sobre toda la situación. Dele gracias a Dios porque Él, de eso que estamos viviendo, sacará lo mejor para nuestra vida. Mire, yo le invito para que hoy le diga a Dios, Dios, yo sé que tú tienes el control de todo. Yo sé que tú tienes el control de todo. Dígale a Dios eso hoy. Dígaselo hoy. Es más, le invito para que hagamos este ejercicio hoy. Escríbalo en los comentarios si quiere hacerlo, si desea hacerlo en los comentarios, en el chat. Escríbalo. Diga, Señor, gracias porque sé que tienes el control de todas las cosas. Señor, gracias porque sé que tienes lo mejor para mí. De gracias. Pronuncia, abra sus labios en este momento, así esté con alguien más o si está solo, con quien esté. Pero en este momento dígale, Señor, gracias porque sé que tienes el control de todas las cosas y gracias porque sé que sacarás lo mejor de esta situación para mi vida y para mi familia. De gracias. Recuerde, dar gracias por anticipado se llama fe. Puede que la situación que esté viviendo el día de hoy sea muy desesperante, sea muy angustiante. Pero yo le invito para que haga lo mismo que hizo David y lo mismo que hizo Abraham. Espere pacientemente en Dios. Espere pacientemente creyendo. Espere pacientemente obedeciendo. Espere pacientemente dándole gloria a Dios. Y espere pacientemente dándole gracias a Dios. Ahora volvamos al Salmo capítulo 40, verso 1 y 2. Recuerde que él hablaba de dos claves que nos van a ayudar para descansar en Dios. Y la primera es esperar pacientemente. Y ya sabemos qué es esperar pacientemente. Pero aquí viene la segunda clave. La segunda clave que usó David para descansar en Dios y salir de un pozo profundo de desesperación. Recuerde, la primera esperó pacientemente. Y la segunda es que David clamó a Dios. Mire, mi amiga y mi amigo, no deje de orar. Por favor, no suelte la oración nunca. Y menos en tiempos difíciles, suelte la oración. Estas son las dos claves para que usted y yo podamos descansar en Dios. Esperar con paciencia en Dios y orar. Y repito, ya sabemos qué es esperar con paciencia. Y escuche cómo cierra David el verso 1 y el verso 2 del libro de los Salmos. Volvamos a leerlo. Dice, pacientemente esperé a Dios, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y escuche esto. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmo capítulo 40, verso 1 y verso 2. Mire, luego de esa espera paciente, lo que hace Dios es que inclina su oído y escuchó algo que David estaba haciendo. ¿Y qué era lo que David estaba haciendo? Pues orando. David estaba orando, y cuando David espera pacientemente y ora, Dios se inclina y escucha el clamor de David. Dios vio su espera paciente y su oración. Y repito, dice que Él se inclinó a David.
y lo hizo sacar del pozo de la desesperación, lo hizo sacar de la angustia. Y escuche esto, y habla de un lodo cenagoso. Es que la situación de David como que no era muy fácil en ese momento. ¿Y sabe qué es un lodo cenagoso? Un lodo cenagoso es un lodazal. Un lodo cenagoso es un barrizal. Un lodo cenagoso es un lugar lleno de barro, es un lugar lleno de pantano, un lugar por donde usted pisa, se resbala y cae. Eso es un lugar cenagoso, un lugar pantanoso. Pues David dice que él se encontraba así, no solo en un pozo profundo, sino como en un lugar pantanoso, que por donde él pisaba se caía. Parece que nada le salía bien a David. Estaba desesperado. Pero dice en este salmo que David esperó pacientemente en Dios, le clamó a él y Dios escuchó su clamor, vio su paciencia, su espera en él y le hizo sacar de ese pozo. Dios lo levantó de ese lodo, Dios le levantó de ese barrizal donde estaba. Y dice que puso sus pies sobre peña, puso sus pies en lugar firme y luego enderezó sus pasos. ¿Sabe qué pienso en este momento? Pienso cuando estaba niño. Yo quiero que usted se imagine también eso. Piense cuando usted estaba niño. ¿Recuerda cuando salíamos corriendo y luego nos caíamos? Y llegaba el papá cuando nos veía allí en el suelo tirado llorando. Llegaba el papá y se inclinaba. Luego nos tomaba del brazo y nos levantaba. Y luego después de levantarnos nos sacudía el polvo de la ropa. Y después miraba nuestra piel, nuestro brazo, a ver si teníamos alguna herida, a ver cómo estábamos. Y después de sacudirnos el polvo y mirar cómo estábamos, nos ponía de pie de nuevo, nos ponía firmes y nos decía, sigamos caminando. Eso hacía nuestro papá cuando estábamos niños y caíamos. Pues quiero que se imagine que eso es lo mismo que hace nuestro papá Dios con cada uno de nosotros. Quiero que se imagine que eso es lo que hace papá Dios con usted y conmigo el día de hoy. Eso es lo que está haciendo hoy nuestro Padre Dios. Se inclina a escuchar nuestro clamor y ve nuestra espera paciente. Nos toma del brazo, nos levanta, sacude el polvo, sana nuestras heridas y luego pone nuestros pies sobre tierra firme y endereza nuestros pasos y nos levanta y nos dice, sigamos caminando, pero ahora vas a caminar de mi lado y no vas a caer. No tengas miedo, no temas. David, mi amiga y mi amigo, vivió momentos difíciles y de allí Dios lo sacó. David experimentó el descanso de parte de Dios. Y David experimentó ese descanso de parte de Dios haciendo dos cosas: esperando pacientemente y clamando a Dios. Y repito, ya sabemos hoy ¿qué es esperar pacientemente? Sí, así como lo hizo Abraham. Abraham esperó pacientemente creyendo. Abraham esperó pacientemente obedeciendo. Abraham esperó pacientemente glorificando a Dios. Y Abraham esperó pacientemente siendo agradecido con Dios aún antes de recibir lo que Dios le había prometido. Quiero invitarle, mi amiga y mi amigo, para que a partir de este momento usted y yo decidamos, aún en los tiempos más difíciles de la vida, hacer las dos cosas que hizo David: esperar pacientemente y orar a Dios, clamarle a Él, y hacer las cuatro cosas que hizo Abraham: creer, obedecer, glorificar y dar gracias. Pues quiero invitarle para que oremos juntos a Dios hoy y le digamos a Dios: Señor, por favor, quiero experimentar lo mismo que experimentó David y lo mismo que experimentó Abraham. Queremos descansar en ti, aún en medio de las situaciones difíciles. Quiero invitarle para que allí donde usted está, cierre sus ojos. Y si usted aún no ha hecho una oración pidiéndole a Cristo que entre a su vida, le invito para que repita esta oración conmigo. Una oración breve,
pero una oración poderosa donde Dios va a traer vida a su espíritu. Una oración donde ese cansancio espiritual, ese cansancio emocional va a desaparecer, porque el Espíritu de Dios va a llegar a su vida trayendo paz. Repita esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús, gracias porque entregaste tu vida en la cruz para perdonarme. Señor, hoy reconozco que te he fallado. Hoy reconozco que he pecado. Pero también sé que por tu sangre derramada en la cruz, tengo perdón de pecados. Dígale también al Señor cómo se siente hoy emocionalmente. Dígale: Señor, mira, que muchas veces me he sentido así como en un lodo cenagoso. Me he sentido como en un pozo profundo donde trato de salir pero no puedo. Donde trato de buscar la solución a mi problema pero no la hallo. Señor, quiero descansar en ti. Dígale: Señor, hoy entrego mi carga delante de ti y recibo de tu paz, esa paz que solo tú sabes dar. Por favor, Señor, toma mi carga. Quiero descansar en ti. Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por reconciliarme con el Padre a través de tu muerte en la cruz. Y gracias porque en tu resurrección tengo una nueva vida y una nueva esperanza. Permítame y hago una oración por usted, por todos en esta mañana. Señor, queremos honrarte, queremos bendecirte, Dios. Queremos darte gracias por lo que nos has enseñado hoy. Nos has enseñado dos claves poderosas que nos van a ayudar a descansar en ti. Ayúdanos a esperar en ti, pero a esperar creyendo. Creyendo que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Y hoy nos levantamos a pesar de la situación que estamos viviendo, creyendo, Señor, que tú sacarás lo mejor de esta situación para hacernos madurar, para hacernos crecer en nuestra relación contigo, en nuestra vida familiar, para hacernos crecer en la fe, Señor. Gracias por eso. Hoy nos levantamos creyendo, Señor, que tú actuarás a nuestro favor, a tu tiempo y en tu manera, Dios del cielo. Ayúdanos para que nuestra fe no caiga. Ayúdanos para seguir creyendo. Hoy nos levantamos, Señor, para esperar pacientemente, glorificándote, honrándote, reconociendo que no hay otro Dios como tú y que tú tienes el control de todas las cosas. Hoy, Señor, te damos gracias porque sabemos que las cosas vendrán, Señor, que la respuesta viene en camino. Señor, ayúdanos para que la situación, Señor, que estamos enfrentando hoy, por dura que sea, no nos haga desmayar o nos haga bajar los brazos, Dios. Queremos estar firmes en ti. Gracias, Dios, por cada amigo, cada amiga que se conecta en este tiempo de oración. Bendícelos a ellos y sus familias. Creemos que tú eres el Dios que sana y hoy, Señor, oramos por aquellos que están enfermos, creyendo que tú haces en este momento milagros, señales poderosas en medio de aquellas personas que claman en fe, creyendo que tú eres un Dios sanador. Hoy oramos que tú eres el Dios que abre puertas de provisión. Hoy oramos creyendo que tú eres el Dios que bendice en abundancia. Hoy creemos que tú eres el Dios que perdona y que levanta. Hoy creemos que tú eres el Dios que restaura. Hoy creemos que tú eres el Dios que bendice las familias y que abres puertas. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Permítame en este último minuto, mi amiga y mi amigo, leerle el pasaje completo de Romanos capítulo 4, verso 18. Escuche lo que dice referente a la vida de Abraham. Por eso, cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia numerosa, Abraham lo creyó y tuvo esperanza. Y aun cuando aquello parecía imposible, llegó a ser padre de muchas naciones. Y su fe no se debilitó, ni él se preocupó de que a la edad de 100 años fuera demasiado viejo para ser padre,
tampoco le dio importancia al hecho de que su esposa Sara fuera estéril. Abraham no fue incrédulo a la promesa de Dios, ni dudó jamás. Al contrario, fortaleció su fe y le dio gloria a Dios y le dio gracias por aquella bendición antes que se produjera. Abraham estaba completamente seguro que Dios cumple sus promesas. Romanos capítulo 4, verso 18 al verso 21. A ustedes, amigas y amigos, gracias por conectarse, por estar con nosotros. Permítame solo rápidamente hacerle la siguiente invitación. Hay un devocional de hoy domingo que se llama así, Enfrentando la Injusticia. ¿Le ha pasado que usted dice, esto que me está pasando es injusto? Esto que me está pasando no lo merezco. Pues sepa cómo enfrentar la injusticia y lo comentamos en el devocional de hoy. Un devocional corto, pero estoy seguro que será de bendición para usted y su familia. Recuerde que en los últimos 20 segundos del devocional hay un enlace que le permitirá descargar el audio en MP3. Permítame, le comparto estos números de WhatsApp. Por allí se puede contactar con nosotros si desea contactarnos a través de estos dos números de WhatsApp. Allí estamos conectados. Si nos demoramos en responder, ténganos paciencia, por favor, ténganos paciencia. Le invito para que visite nuestra página web www.rodrigoriaño.com. Ella le lleva un enlace que se llama www.devocionalesenlinea.org. Visite nuestra página web. A ustedes gracias por acompañarnos. Mire, recuerde esto, si alguien le escribe, si alguien le llama, si alguien le pide dinero a nombre nuestro, no somos nosotros. Nosotros no llamamos a nadie para pedirle dinero, ni le enviamos mensajes en privado a nadie para pedirle dinero. No somos nosotros. Si alguien le dice, si alguien lo hace, no somos nosotros. Créalo. Nosotros creemos algo y es Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Simple, simple. Pero no llamamos a nadie para pedirle nada. Por orgullo, no es por orgullo, sino para evitar situaciones como estas que se levantan. Gente que se levanta para hacer daño, para estafar. Entonces, si alguien lo hace, créalo de una vez que no somos nosotros. Un abrazo y bendiciones para todos. Se les ama, se les quiere. Gracias por hacer parte de esta gran familia.